Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, seguimos con el tema, la unidad formativa 2, el cálculo de estructuras. Es un tema, pues como veis, largo. Y en los objetivos vamos a completar el de concepto de seguridad, de factor de seguridad, tensiones admisibles, que es algo habitual que se tiene que utilizar habitualmente, siempre, para garantizar un cierto margen en el riesgo y en el error de cálculo, que es prácticamente inevitable cometer. También algo sobre las propiedades de los materiales que utilizamos en el sector naval. Todavía el punto 4, seguridad factores de seguridad aplicados a los diferentes elementos estructurales, y nos quedará el punto 5. O sea que no acabamos hoy este tema. Intentaré subir el siguiente vídeo mañana. Y entonces ya podremos hacer el test final de esta unidad formativa. Bien, entonces lo que nos toca son los factores de seguridad. Por eso, porque necesitamos estar seguros de los cálculos estructurales. Y realmente hay dos formas de afrontar este problema de la seguridad en los cálculos estructurales. Hay métodos prescriptivos, o ha habido, porque son los que ha habido siempre desde el siglo XVIII, y ahora, recientemente, se están poniendo en valor los métodos prestacionales. Los prescriptivos, como veis, se dividen en determinísticos y probabilísticos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre prescriptivo y prestacional? Los prescriptivos se aplican simplemente la normativa. Hay una serie de reglas, normalmente aplicando fórmulas que han sido ensayadas y que de aplicar esas reglas se llega a un valor con un cierto margen de seguridad. Esos márgenes de seguridad en los métodos hasta ahora, la mayoría de los métodos, eran unos cálculos con excesivo margen de seguridad, porque no se hacía un estudio prestacional, es decir, no se hacía un estudio adecuado a las condiciones concretas del elemento. Simplemente se utilizaban unas normas genéricas para cualquier tipo de esfuerzo y por lo tanto daban como norma general unos diámetros excesivos, lo que conlleva siempre a unos sobrecostes de material. Esto no quiere decir que no funcionen, evidentemente funcionan porque estamos sobredimensionando. Los márgenes de seguridad, por lo tanto, eran demasiado elevados. Cuando no había otros métodos de cálculo, me refiero a los ordenadores, pues estaría por el lado de la seguridad hacer este tipo de metodología. Hoy día, como hay más exactitud y capacidad de realizar cálculos, se tiende a los métodos prestacionales, que son métodos mucho más concretos al elemento y a la situación concreta del elemento que se está estudiando. Lo principal es que es un diseño basado en objetivos. No se tiene en cuenta una fórmula o unas reglas para un determinado elemento, sino cuáles son las metas a las que tiene que llegarse. Es decir, cuáles son sus capacidades de resistir, capacidades prestacionales, también de deformación. Es decir, solamente se comprueba, se verifica si se han alcanzado los objetivos diseñados y no cómo se llega a esos objetivos. Eso importa menos. Siempre que se cumplan los objetivos, el elemento estará bien resuelto, porque la respuesta a una acción estará de acuerdo con los objetivos diseñados. Por lo tanto, siempre se considera el elemento en cuestión adecuado a una solución. Además, los dimensionados salen mucho más ajustados a la realidad, por lo tanto, los márgenes de seguridad son más ajustados. Pero, dada la calidad de los métodos de ejecución, primero los métodos de cálculo y luego los métodos de ejecución, los controles de calidad,
se entiende que hoy día hay más capacidad para que los márgenes se reduzcan, los márgenes de seguridad se reduzcan. Bueno, además es una diferencia en la forma de calcular que es claramente mucho más abierta, más libre la prestacional que la prescriptiva. En la prescriptiva hay poca abertura de diseño, poca libertad para el diseñador. El método prescriptivo es un método que únicamente tiene que cumplir un guión preestablecido. El método prestacional tenemos que verificar que cumplimos unos objetivos y da igual cómo lleguemos a esos objetivos. Se verifica la solución, no se verifica el método. Un ejemplo es este cuadro, en donde podéis ver en el caso de un incendio. El caso de un incendio es una situación cualquiera, ¿no? Pero tenemos que diseñar frente a la posibilidad de un incendio de una estructura. En el método prescriptivo, el análisis consistiría en aplicar normas genéricas, mientras que en el prestacional, el que está a la derecha, diseño basado en prestaciones. Los objetivos del diseño son los niveles de seguridad y sistemas de protección a aplicar. De esa manera se selecciona una metodología de trabajo que no está prescrita, que nosotros decidimos cuál es la correcta en función de las condiciones del elemento, por ejemplo, metodología comparada, metodología cuantitativa o metodología probabilística o determinística. Seleccionamos entonces el método correcto, después de haber diseñado una solución adecuada. Desarrollo del análisis prestacional y verificación de cumplimientos de objetivos. Esto también se puede hacer por varias formas, porque la manera de cuantificar que se han cumplido los objetivos tampoco está preestablecida. Podemos hacer estudios de redundancia, de sensibilidad, de incerteza. Esto entra dentro de lo probabilístico, como veis. Y si se llega a la conclusión de que los objetivos cumplen mediante esta metodología, mediante el diseño que se ha ejecutado, entonces tenemos un informe final de diseño y vamos a los planos y a la fabricación. Y si no, siempre podemos volver a un punto anterior a repensar cuál es nuestro diseño y cuáles son nuestros objetivos. Por lo tanto, es un método abierto. Y los sistemas de cálculo concretos, los sistemas de cálculo son los determinísticos o los probabilísticos. No hay ningún método, ni uno ni otro, que no tengan posibilidad de error. La estimación de error es lo que nos tiene que ocupar. Es decir, en un posible cálculo tenemos que ser capaces de decidir el margen que estamos dispuestos a aceptar. En esta campana de Gauss, que es como se llama esa curva, pues se ve que la mayoría de las ocasiones en las que están en la media, pues se llega a un determinado valor, 0,4. Pero hay ocasiones en que un suceso, cualquier cosa que estemos calculando, pues se va hacia los extremos de la campana de Gauss, hacia cualquiera de los dos extremos. Si, por ejemplo, nos situamos en esta línea, estaríamos por debajo del 2,1%. Es decir, solo habría un 2% de posibilidades de que algún evento que nosotros estemos suponiendo, me refiero a eventos acciones, ¿no? Las acciones suelen ser lo incontrolado en el cálculo de estructuras. Pues que solo va a ocurrir un 2% de las veces. Del 100, solo 2. En cambio, si nos centramos en el medio, pues un 34, un 68% de las veces estaríamos dentro de esta zona intermedia. Lo que hay que decidir es eso, cuánto dejamos fuera de nuestro cálculo, porque irse a la totalidad, al 100% de casos, es incrementar muchísimo el precio, el coste y los requerimientos de la pieza, ¿no? Es decir, tenemos que asumir que hay ocasiones en que va a estar fuera de nuestro cálculo un determinado evento y ese riesgo lo tenemos que asumir. Pero se entiende que es un riesgo
asumible porque el evento es muy poco probable. En el caso determinístico, es decir, cuando asumimos unos valores fijos, el método determinístico es justo lo contrario que el probabilístico, ¿no? Entonces es el procedimiento clásico, el de siempre, en el cual se fijan cantidades determinadas para las acciones y otra también determinada para las características resistentes del material. En el probabilístico, por contra, consiste en considerar variable todos los sucesos que no sean controlados, normalmente las acciones, la aleatoriedad en las cargas como en las propiedades resistentes del material. Es decir, lo de las acciones va con las cargas y es absolutamente lógico que no podamos controlarlas, ¿no? Pero no es tan comprensible, tan evidente, que las propiedades resistentes del material también las consideremos una variable aleatoria, algo no controlado al 100%. ¿Por qué no vamos a suponer que el dato de la tensión límite elástica de un acero es correcto? Pues porque incluso en el caso del acero, que es uno de los materiales prefabricados o artificiales que tienen mayor control, puede haber alguna partida, alguna probeta que no dé ese límite, que esté por debajo del límite elástico estadístico. Eso puede ocurrir si ha, por algún motivo, llegado a pasar los filtros, entonces tendríamos un valor inferior a lo que está prescrito, por lo tanto podríamos entrar en un error de cálculo. Ese es el margen que también tendríamos que asumir por el lado de las propiedades de los materiales. Es menos probable, lógicamente, esa falta de control en las propiedades de los materiales que la falta de control sobre las acciones exteriores, que a veces no dependen de nosotros, ¿no? Las acciones, por lo tanto, como son más incontroladas, se mayoran, se hace un coeficiente de ponderación, se aumenta su efecto. La acción P que sea, eso es una carga, como normalmente llamamos P a las fuerzas, se multiplica por un factor de seguridad de acción. Ese factor de seguridad es mayor que 1. Multiplicamos una carga P por un valor mayor que 1 y nos da un valor P asterisco, que es una carga mayorada. Y es la que nosotros utilizamos para el cálculo. Hemos supuesto que en vez de una carga de 1 tonelada, hay una carga de 1,5 toneladas. Y por el lado de las propiedades de los materiales, de las resistencias, se aplica un coeficiente de minoración. Es decir, que al material le reducimos sus características teóricas, sobre todo de resistencia. Entonces obtenemos un FCD. Una F es un valor cualquiera característico, pero CD es de cálculo. El valor FCD sería el que nosotros vamos a utilizar para el cálculo, mientras que el FCK es el valor característico del material. Por ejemplo, el límite elástico. Lo dividimos de un factor de seguridad, lo dividimos por un factor de seguridad que también es mayor que 1 y por lo tanto el F sub CK queda reducido a un valor inferior que es el F de cálculo, FCD. Y trabajamos con este valor de FCD. Los valores de factores de seguridad estamos refiriéndonos a las resistencias, no a las acciones, porque si os fijáis se refieren a propiedades de los materiales como el estrés máximo, el estrés de fluencia. Estrés es, como llaman los americanos, a tensión. O sea, que para variar estamos con distintas nomenclaturas, pero hay que asumir que existen todas estas nomenclaturas. El límite elástico es un posible límite de un material, es una tensión de un material, pero también existe el límite de fluencia, que es una tensión mayor, porque se produce después. Y también está el límite de rotura, que es todavía mayor, porque es cuando el material ya rompe. Tenemos que decidir entonces cuál es el factor de seguridad que debemos de utilizar. El factor de seguridad es siempre la relación entre el valor teórico de algo, ya sea el límite elástico, el límite de fluencia o el límite de rotura,
y el valor de diseño que vamos a utilizar como reducido. El estrés máximo, y digo estrés, pero es tensión, la tensión máxima se utiliza para materiales frágiles, porque se entiende que al ser frágiles son poco elásticos, son poco deformables. Es verdad que no siempre se debe utilizar el factor de seguridad con el límite de rotura, el límite último, el estrés máximo, no se debe utilizar siempre porque depende de la importancia de ese elemento y en función de esa importancia podemos permitirnos o no estar cerca de la rotura. En cualquier caso, los materiales frágiles se deforman poco. Los materiales dúctiles se deforman mucho. Entonces, independientemente del valor del factor de seguridad que vayamos a utilizar, si no nos conviene que se deforme un elemento, no nos conviene que haya posibilidad de que se deforme, entonces no debemos de utilizar un límite máximo, debemos de utilizar un límite de fluencia. El límite de fluencia es antes de la deformación. Por lo tanto, preferimos no llegar a que se deforme y utilizar un valor más bajo. Eso es para los materiales dúctiles. Para los materiales frágiles, un valor límite de tensión última o máxima. Para los materiales dúctiles, un valor límite de tensión de fluencia o límite elástico. Los dos serían poca deformación. El método probabilístico se estudia una distribución de sucesos a lo largo del tiempo. Eso puede acarrear unos riesgos, pero siempre se toma el valor más probable y un margen de error. Un ejemplo es la velocidad del viento, que lógicamente afecta como una acción poco controlada por el diseñador, poco controlada, y tenemos que estudiarla estadísticamente. Por ejemplo, la acción del viento a lo largo de una travesía, pero imaginaos que la situación operacional del buque es ir al Mar del Norte, pues hay una alta probabilidad de vientos o de temporales con una alta velocidad de viento, o que se va a operar, porque es offshore, en el Golfo de México. El Golfo de México tiene muy habitualmente, ya sabéis que cada vez es más habitual, la situación de tormentas tropicales y de huracanes. Entonces, eso cada vez que se estudia la estadística varía y tenemos que preparar el caso para que aguante con los valores dentro de la probabilidad. Fijaos que aquí en esta estadística el número de veces que se alcanza 4, no, está entre 2 y 4, ¿no? En 3 es de 11 veces, 11 veces. Mientras que llegar a 12 metros por segundo, lo de abajo es la velocidad del viento, 12 metros por segundo solo se alcanza 0,5 veces, ¿no? Poquísimo. Si nosotros consideramos que es asumible ese riesgo, de que no vamos a diseñar para más de 8 metros segundo, entonces tenemos un margen en donde puede suceder que haya un viento superior. Y esto es el margen de seguridad que nosotros tenemos que asumir, el error que tenemos que asumir. Ahora bien, para eso también se introducen factores de seguridad, ¿no? Pero probabilísticamente sería mucho más lógico, más barato, diseñar para una velocidad de viento de 6 o de 8 que llegar a la de 12. 12 es muy poco probable. Los vientos son algo que tenemos que conocer, la intensidad de viento, tenemos que conocerla en la escala de Beaufort, lo veis aquí, Beaufort, pues es una escala de vientos de 1, bueno, en realidad de 0 a 12, y cuando se llega a 12 ya es huracán, son más de 118 kilómetros hora de viento. Huracán en el mar, 118 kilómetros hora de viento. Es gradualmente desde una calma, ventolina, flojito, flojo, fresco, temporal. Los temporales ya a partir de los 60 kilómetros hora. Aunque puede parecer un viento relativamente bajo, los buques, sobre todo cuando tienen mucho
mucho franco bordo, están ofreciendo mucha superficie lateral al viento y esto les puede afectar no solo en su navegabilidad, también en sus esfuerzos. La estructura está resistiendo los esfuerzos del viento sobre la superficie de los costados, ¿no? Bueno, de un costado o del otro, porque depende de hacia dónde vaya el viento. Es decir, que tenemos una velocidad del viento y esa velocidad del viento es la que tenemos que suponer con un límite. Si va a operar en las zonas del Golfo de México, habría que suponer que va a estar en alguna circunstancia de su vida útil, va a estar bajo un huracán y que el viento va a superar los 118 kilómetros hora. Si se va a quedar en la ría de Ferrol, pues es probable que no vaya a tener muchas probabilidades de superar los 50 kilómetros hora. Bueno, aquí está en velocidad kilómetros hora y luego la segunda columna está en millas náuticas hora. Como sabéis, las millas náuticas son distintas de las millas terrestres. Una milla náutica es más grande, 1852 metros. Y la terrestre es 1600 y poco. Bueno, pues normalmente en la escala de Beaufort, como es para navegación, pues se utilizan millas náuticas. Métodos utilizados por las sociedades de clasificación. ¿Cuál utilizan? El estadístico, el determinístico, después los prescriptivos o los prestacionales. En principio, se usan coeficientes de ponderación para las acciones, es decir, se aumentan. Como en el caso del viento, que es una acción y no es controlada, se aumenta el valor de esa acción, dependiendo, lógicamente, de cuál es la condición operacional que va a tener el buque. También se fijan criterios por los gobiernos o por los códigos de cálculo. Es decir, los propios gobiernos, si estamos en España y va a operar dentro de las aguas nacionales, existen publicaciones gubernamentales, por ejemplo, sobre las velocidades de los vientos en las costas españolas. Entonces tendríamos que irnos ahí para saber cuál es el dato publicado y el dato que tenemos que utilizar para los cálculos. También se deben de tener en cuenta coeficientes de combinación de acciones. Es decir, si usáramos solamente el coeficiente de ponderación para una acción, eso estaría cojo de la posibilidad de que haya varias acciones concomitantes, o sea, varias acciones suponiéndose a la vez, porque la suma de varias acciones es peor que la aparición de una sola acción, aunque sea más grande. Varias acciones a la vez pueden tener mayor riesgo que una sola acción de una cuantía mayor. Y hay que hacer las combinaciones de acciones que nos resulten más desfavorables. Todo ese conjunto de combinaciones nos da las condiciones de carga operacionales. Hay un manual, el manual de carga, y entonces tenemos que ver cuáles son todas esas combinaciones, no solo de las acciones exteriores, sino también de las interiores. Pero estamos hablando de las acciones. Luego están los coeficientes de seguridad de los materiales. ¿Los podemos elegir? Pues los podemos elegir, el proyectista los puede elegir en función de la propia experiencia. Pero sería mejor que en vez de hacerlo según nuestro criterio, nos vayamos a algún documento publicado, ¿no? Las sociedades de clasificación tienen estudios estadísticos sobre todos los buques que han clasificado. Y esto permite hacer un buen estudio, además pormenorizado, por cada uno de los elementos y, bueno, básicamente se hacen estudios estadísticos también. Los estudios estadísticos se llaman métodos estocásticos, es decir, un estudio a lo largo del tiempo de una variable aleatoria. Así que si veis la palabra estocástico, en realidad es lo mismo que método probabilístico o estadístico. Y cuando tenemos una situación, bueno, ahora estamos hablando de los coeficientes de seguridad, los que dividen, no los que multiplican, que son los coeficientes de ponderación. Los que dividen, coeficientes de seguridad K,
dividen a un límite. En esta gráfica está el límite elástico, sigma E, dividido de un factor de seguridad que es más grande que 1 siempre, nos da lo que se llama tensión admisible. La tensión admisible es la que vamos a utilizar para el cálculo de la resistencia del material, es decir, más baja que la que realmente es. Por ejemplo, en la gráfica de tensión de formación del acero, el límite elástico es el que está en rojo, sigma E. Más arriba está el límite de fluencia, el de fluencia. Es decir, ninguno de los dos sobrepasan el escalón de excedencia, que es un escalón, el escalón que aumenta la deformación mucho, y si no nos interesa que se produzca esta deformación, tenemos que utilizar siempre un límite anterior al de fluencia. Pero con el valor K que se le quiera poner, entonces el valor admisible, el límite de cálculo que vamos a utilizar, es más bajo que cualquiera de los dos límites que hayamos podido utilizar. Normalmente se queda por lo que se llama el dominio elástico. El dominio elástico es la recta, una recta de proporcionalidad. Si sobrepasamos el límite elástico, nos metemos en la zona plástica. Y el dominio plástico es más difícil de controlar. Por otra parte, es perfectamente controlable hoy día, pues porque existen ordenadores y podemos controlar completamente eso. De hecho, se puede trabajar en dominio elástico o en dominio plástico. Se puede trabajar y dejar que se plastifique el material en determinados sitios, pero hay que estudiarlo muy bien. ¿Qué resistencia de cálculo usarías para un acero IC 302 si aplicamos una K de 2,2? Bien, el acero es un material dúctil o es un material frágil, porque en función de si es un material dúctil o es un material frágil, el límite que nosotros debemos de tomar es el límite elástico o es el límite de rotura. Evidentemente, el acero se considera elástico. En cuanto supere el valor de fluencia, se va a deformar y aún está lejos de romper. Rompe más allá del 20% de deformación. Imaginaos lo que es introducir en una pieza estructural una deformación del 20% de su longitud inicial. Si no queremos que se deforme y que llegue a romper, entonces tenemos que mantenernos antes del límite de fluencia. El límite elástico sería lo adecuado. El material IC 302, ¿qué límite elástico tiene? Pues os he dejado una tabla de materiales, pues me la voy a traer por aquí a ver si puedo. Sí que puedo. Os he dejado una tabla de materiales como material complementario de este tema. Esta tabla de materiales está, a ver, esto está en K6, está en los dos sistemas, el sistema americano y el sistema internacional. Iba a decir español, pero internacional. Entonces, si vais a la segunda tabla, ya aparecen megapascales, siendo el mismo listado, el listado de materiales: acero, fundición, aluminios, cobre. Es un acero. El IC 302 es un acero inoxidable. Laminado en frío o recocido, sabéis que hay distintos tratamientos que se le dan al producto de acero y por lo tanto modifica sus características mecánicas. No sería lo mismo un laminado en frío que un recocido o que un templado. En este caso, digamos que es un laminado en frío. Entonces, aquí, resistencia última, que jamás queremos llegar en los materiales dúctiles. No queremos llegar porque estaríamos muy cerca de la rotura y una deformación grande. Escalón de excedencia, que es la fluencia del material, o módulo de elasticidad y módulo de rigidez, que son los dos valores relacionados con la deformación elástica, longitudinal y transversal. Vamos a ver si encontramos exactamente el dato. Laminado en frío, IC 302, no es 860 ni
excedencia 520, demasiado grande. Entonces, increíble, pero no está. El límite elástico no está, tenemos que quedarnos con el de excedencia, que es el que está. Bueno, pues 520. 520 megapascales. ¿Sí? Hay dos tensiones, una es la tensión normal y otra es acortante, y son bien distintas. El material, el acero y casi todos los materiales no aguantan lo mismo a tensión normal, que es perpendicular a la superficie donde está aplicada la carga, que a tensión cortante, que es paralela a la superficie donde está aplicada la carga. Hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Bueno, pues estamos en 520 megapascales. Si hacemos ese cálculo con 520 megapascales, entonces serían 520 entre 2,2. 520 entre 2,2 son 236 megapascales. O sea, que utilizaríamos como valor de cálculo la resistencia del material 236, cuando la resistencia teórica sin deformación es 520. Ese es el margen de seguridad que se aplica, ¿no? Bueno, en este caso porque es un 2,2, que es mucho. ¿Y qué es el margen que tenemos que utilizar? Pues depende del elemento, depende de la importancia que tenga el elemento y depende de qué elemento sea. No es lo mismo tener unos elementos secundarios que primarios en la estructura y tampoco en el sentido longitudinal que en el transversal. Esto también dependería del diseño estructural del buque. Este buque está diseñado con una estructura longitudinal. Se puede hacer como prioritaria la estructura longitudinal, esto es lo propio de buques de mucha eslora, o se puede hacer prioritaria la transversal, y entonces serían de menos eslora. Y se pueden hacer mixtos, que es lo habitual, ¿no? En el caso de que los elementos longitudinales pues tengan mucha importancia, se tiene que poner un valor de factor de seguridad alto. Aquí hay dos valores, porque uno es valores de buques de carga en general y otro es valores para petroleros. ¿De acuerdo? En cualquier caso, fijaos, son los mismos valores, aparentemente estos son valores recomendados, pero no los he sacado de una clasificadora. Entonces, evidentemente no nos vale hacer un certificado de clasificación si no utilizamos los valores de seguridad que nos dice la sociedad de clasificación. Estos valores son de un libro de cálculo de estructuras navales, pero no son valores de clasificación. Por lo tanto, no podemos utilizarlos sin saber de dónde vienen. Son valores conservadores aún encima, valores que están muy por el lado de la seguridad. Bueno, fijaos en lo que son los refuerzos de la cubierta, los refuerzos longitudinales, ¿no? de la plancha de cubierta, los refuerzos longitudinales de los costados, 2 o 2,22 en el caso de petroleros, los refuerzos del fondo, 2 o 2,22 y de nuevo los de los costados, ¿no? No hay diferencia. Bueno, esas serían los longitudinales. Y los transversales, pues ya varían un poco, pero depende de la posición que ocupen dentro de la cuaderna. Por ejemplo, estamos hablando de esta cuaderna principal. De hecho, hay más cuadernas que no son tan imponentes como esta. Esta cuaderna sería una bulárcama. Como sabéis de la nomenclatura, las cuadernas reforzadas, las cuadernas fuertes, son bulárcamas. Pues esta bulárcama tiene un factor de seguridad de 1,25 o 2 en los petroleros. 1,25 buques general, 2 en los petroleros. La parte de esa cuaderna que está en el doble fondo, aunque este buque no presenta un doble fondo, lo cual hoy día estaría prohibido, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que la parte de la varenga tiene un factor de seguridad de 1,11 o de 2. Fijaos en este número tan raro porque, bueno, os he dejado también la tabla de donde salen estos valores.
2,85 a 2 es un valor intermedio entre 2,85 y 2 o 4 para los petroleros, es un valor acortante. En vez de ser un valor a esfuerzo normal o a flexión, es un valor acortante. Es decir, no es el mismo coeficiente de seguridad si estamos haciendo el cálculo a esfuerzo normal que si estamos haciendo el cálculo del mismo elemento, pero a esfuerzo cortante. Los factores varían según cuál sea el tipo de esfuerzo que estamos calculando en ese momento para la misma pieza. Y 1,67, por ejemplo, para este bao, que también es un bao fuerte, 1,67 para esta zona de pantoque, también de la Barenga, ¿no? Esta tabla, pues también la he dejado por ahí en los elementos complementarios, materiales complementarios. Vamos a ver. Materiales complementarios, estructura del buque, factores. Para que veáis cuáles puede haber, pero no los valores concretos. Los valores concretos no interesan que los aprendamos, ¿no? Lo que nos interesa es saber que existen distintos factores según el tipo de elemento. Como es un tema entero de este libro de estructuras, materiales empleados en construcción naval, es interesante que os veáis, no todo con detalle, es material complementario. Los materiales complementarios, digamos que no entran en examen, pero es interesante que leamos las cosas, ¿no? Materiales empleados en construcción naval, los distintos límites que hay, y llegado aquí empieza la tabla de los distintos elementos del buque, distintos elementos. Elementos longitudinales que forman parte de la resistencia longitudinal, elementos longitudinales resistentes y sometidos además a cargas, conjunto del casco, suma de esfuerzos. Aquí también aparecerían las planchas del casco. Antes en las dos imágenes que os he puesto solamente eran elementos longitudinales y transversales, pero aquí estarían absolutamente todos. Y lo dicho, los valores no es lo que me interesa, sino que veáis cuáles son los elementos distintos sobre los que hay que aplicar factores de seguridad. Pero como es material complementario, tampoco nos interesa, vamos, no es para estudiarlo, ¿vale? En cualquier caso, esos son valores de un libro y, como veis, su aspecto no es que sea muy moderno, entonces hay que hacer caso a la sociedad de clasificación cuando nos dé, cuando sigamos esas reglas, esas rules para la construcción y el diseño de un buque. Si no, no nos van a certificar. Las sociedades de clasificación, como sabéis, tienen unas normas publicadas. Las normas publicadas pues están en las páginas correspondientes. ABS es una página, estoy intentando traerla para aquí. ABS está disponible, aunque no todo, pero están disponibles documentos de cálculo de estructuras. Entonces podéis ir a la página de ABS, en inglés eso sí, y descargarse pues interesantes aspectos de cálculo, ¿no? De cómo realizan el diseño de cálculo, que no siempre es determinístico, es estocástico, o sea que es semiprobabilístico. Y también efectos de vibraciones que introducen las cargas o mecánica de fractura, todo lo que tienen en cuenta, que es mucho, y a fatiga. Este documento pensé en ponerlo como material complementario, pero me parece que no, porque no hace falta saberse los manuales. Los manuales están para descargarlos. Pero os recomiendo que visitéis la página de ABS y que busquéis dónde están las guides and rules que se pueden descargar, ¿no? Para que les echéis un ojo simplemente. Bueno, pues siguiendo con la presentación, los criterios que sí que deberíamos tener en cuenta a la hora de ver la importancia de un elemento y, por lo tanto, el factor de seguridad más grande que tengamos que ponerle. Estoy hablando de factores de seguridad que son los que dividen, no los de ponderación, que son los que multiplican a las acciones, ¿verdad? Primero, variaciones que pueden ocurrir en las propiedades del elemento bajo consideración.
sea, los elementos podrían variar a lo largo de la vida útil de la embarcación. Y también esas variaciones las tenemos que considerar si son muy probables o poco probables. Y si son probables, aumentar el factor de seguridad. Número de cargas que pueden esperarse durante la vida de estructura. Esto, como ya me habéis visto, la fatiga es un efecto muy negativo porque reduce mucho la capacidad de carga de un elemento por debajo de su límite elástico. Ya no estaríamos hablando de reducir el límite elástico, sino de mucho más abajo que el límite elástico de un material. Porque el efecto de fatiga se produce lentamente y por valores inferiores a los límites teóricos del material, cuando no tienen fatiga. Tipo de cargas que se han planteado para el diseño o que pueden ocurrir en el futuro. Si no se tienen en cuenta todos los tipos de cargas posibles, sino solamente las más significativas, entonces estamos dejándonos fuera otras posibles acciones y esto hay que introducirlo como factor de seguridad, ¿no? Tipo de falla que puede ocurrir. El tipo de falla básicamente son de dos tipos, dúctil y frágil. Para determinados materiales, los que sean dúctiles o los que sean frágiles. Pero la rotura frágil se produce repentinamente y prácticamente sin aviso. La rotura dúctil se produce más lentamente porque se denota primero una deformación. Y si somos capaces de detectar la deformación, sabemos que tarde o temprano va a romper. En este caso, entonces, la frágil es más peligrosa. Incertidumbre debida a los métodos de análisis, ya que los métodos no pueden controlarlo todo, si son determinísticos o si son probabilísticos, y cuál es el margen de error que hemos introducido en nuestros cálculos. Deterioro que puede ocurrir en el futuro por mantenimiento incorrecto o por causas naturales inevitables. Esto ya son condiciones ambientales que también habría que tener en cuenta. E importancia del elemento dado a la integridad de la estructura completa. Porque un elemento, simplemente por estar en una determinada posición, puede ser mucho más importante que otro, que siendo el mismo en cuanto a tipología, no repercutiría su fallo en la macroestructura como si lo haría este. Es decir, un elemento puede tener mucha más repercusión en el conjunto que otro. Y si tiene más repercusión, en el caso de fallo, en el conjunto también debería tener más factor de seguridad. Y sobre todo hay que considerar la posibilidad de que el fallo pues conlleve el riesgo para la vida humana. Bien, un ejercicio basado en los cálculos de axial y que hemos visto en el tema anterior es una columna de un determinado tipo, W8 por 10, nos da igual porque no necesitamos saber exactamente la columna que es, esta es una nomenclatura americana otra vez, y W es de ala ancha, pero lo que sí nos interesa es el área que tiene la sección. Es una doble T y tiene 11,7 pulgadas cuadradas. 11,7 pulgadas al cuadrado. Está en pulgadas, o sea que tenemos como valor de las cargas libras. La P estaría en libras, puesto que las unidades de superficie están en pulgadas y las tensiones son fuerza partido de superficie, estarían en PSIs. PSI son libras partido de pulgadas al cuadrado. Las unidades hay que tenerlas muy claras, ¿no? Bueno, nos dice, se distribuye hacia un cimiento de concreto, que es hormigón, mediante una placa cuadrada, como se observa en la figura. Si se sabe que el esfuerzo normal promedio, es decir, la tensión promedia, la tensión admisible promedio, en la columna no debe de exceder de 30 KSIs, 30.000 PSIs, 30 KSIs, y que el esfuerzo de apoyo sobre el cimiento de concreto, es decir, la interacción con el hormigón, entre la placa de reparto y el hormigón, no debe exceder de 3 KSIs, 3.000 PSIs, determine el lado A de la placa que proporcionará el diseño más económico y seguro.
Bien, entonces nos falta un dato fundamental para poder hacer este cálculo. Lo que nos están pidiendo que hagamos es el dimensionado de la placa, que es cuadrada y que es A por A. Pero sin saber la carga P es literalmente imposible. ¿Cómo averiguamos la carga P? Pues primero teniendo en cuenta la interacción con la propia columna. La carga P descansa sobre toda la superficie de la columna, toda, y sería una tensión sigma. Esto es compresión, bueno, es axial, pero es axial negativo porque va hacia abajo y estaría comprimida, ¿no? Se puede poner axial o se puede poner compresión, pero lo que es seguro es que es una tensión normal. Normal es perpendicular a la superficie de apoyo. Bien, pues eso es una carga partido de una área. El área, en este caso, del perfil W840. La carga no la sabemos. No se conoce la carga, esta es nuestra incógnita, pero sí conocemos el área, que son 11,7 pulgadas cuadradas. Y esto tiene que ser menor o igual, la tensión a compresión del material, tiene que ser menor o igual que la tensión promedio de la columna, que no debe exceder de 30 KSI. 30.000 PSI, o lo que es lo mismo, libras partido de pulgadas al cuadrado. PSI es esto, libras partido de pulgadas al cuadrado. Esto está en pulgadas al cuadrado, entonces la P tendrá que estar en libras. ¿Vale? Todo coincide, libras partido de pulgadas al cuadrado, PSI. De esta igualdad obtenemos la P requerida. La P entonces es 30.000 por 11,7. La P máxima que está permitido en esta columna sin que supere el valor promedio del material. 30.000 por 11,7. Como da un número ciertamente muy grande, que son 351.000, como he dicho, esto está en libras. Se pueden poner en kilolibras. 351 kilolibras. Bien, ya sabemos cuál es la carga. La que no hace romper a la columna, pero en cambio puede hacer romper a la placa. La placa se entiende que es de acero, por lo tanto aguantará lo mismo, pero la interacción placa-hormigón no es tan resistente, no es tan resistente. Entonces, esto era sobre el acero. Ahora sigue la dirección de la carga y llega a la interacción entre la placa y el hormigón. Y vuelve a ser una tensión de compresión, pero del hormigón. La carga es la misma que hemos determinado antes, 351, pero ahora se reparte en un área que es el área de la placa. ¿Sabemos cuánto es la P? Pues sí, 351 kilolibras. Voy a poner 351.000 para no liarla con la K. ¿Y cuál es el área de la placa? A por A. A cuadrado, porque es una placa perfectamente cuadrada. Y esto no tiene que superar la tensión admisible, pero la tensión admisible del hormigón, que es 3 KSI. No tiene que superar 3 KSI. Por lo tanto, la P es 351.000. Voy a borrar esto porque ya tenemos el número. Vale, así. 351.000 dividido de 3 KSI, esto es 3.000, es igual a A cuadrado. Despejando, nos da esto 351.000 entre 3.000.
y nos da 117 a cuadrado. A cuadrado es 117. Todavía no sabemos cuántas pulgadas tiene de lado. Estos son pulgadas al cuadrado. Unas veces pongo pulg, otras ponemos inch. Todo nos tiene que sonar, pues bien, nos tiene que sonar igual y manejarnos sin problemas. 117 raíz cuadrada. 10,81. No exactamente, o sea que vamos a redondear, porque es 10,81 y algo. Imaginaos que le ponemos una 11 pulgadas. Si le ponemos 11 pulgadas de lado, esto está mal expresado porque pone a cuadrado igual a tal, no es cierto. A es igual a tal. Esto es igual a 10,81, que podemos redondear a 11. Siempre hacia arriba. Cuando se trata de dimensionar, siempre hacia arriba. Cuando se trata de las resistencias, siempre hacia abajo. Pero las placas o el elemento que sea, si se hace más grande, aguantará más. Por otro lado, como hace falta tener un control de pesos, no se puede sobredimensionar excesivamente. Por eso se va hacia los cálculos más prestacionales y con unos coeficientes más ajustados, ¿no? Ahora, ¿y si aplicamos un factor de ponderación de 2 y otro factor de seguridad de 1,5? ¿Eso qué implicaría? Pues que la carga que se supone que nos da 30.000, la carga que realmente aguanta es 30.000, pues la tendríamos que cambiar claramente, porque la ponderación haría que la carga P asterisco, sea multiplicada por el factor de ponderación, factor de seguridad de acciones, ¿no? O sea que los 30.000 multiplicados a su vez por 2, 60.000, cuando la realidad es de 30. Y además consideramos que en vez de aguantar 3 KS6, el factor de seguridad para la interacción, en vez de ser de 3, la tensión admisible se divide del factor de seguridad. Voy a quitar esto porque ocupa demasiado, fuera. El factor de seguridad del hormigón. En vez de ser 3, se divide de el valor de 1,5. Entonces, 3.000 dividido de 1,5 y da 2.000. ¿Sí? Bien, entonces nos quedaría este valor como valor característico. Es una tensión reducida, es una de cálculo, CD. Ahora, ¿cuánto sería la placa? Vamos a hacer el cálculo. Vale, vamos a ponerlo entonces. La placa, en principio, bueno, lo voy a volver a poner como lo tenía, es P, pero ahora es P asterisco, partido del área, que es la que nos interesa, la que no sabemos, menor o igual que la sigma de cálculo. Entonces, ahora en vez de 30.000, consideramos 60.000, el área que no sabemos, igual a 2.000. De esto nos da un área de 60.000 entre 2.000 de 30. Antes creo que eran 117 o algo así. 30 pulgadas al cuadrado. ¿Cuánto es el lado A? La raíz cuadrada de 30. 5,47. 5,47. 5,47 pulgadas.
Sí, pulgadas. Bueno, pues de esta manera habríamos introducido estos factores. ¿De acuerdo? Hay algo que suena mal porque no me acuerdo del número que nos dio antes, pero me parece que era más grande. No sé si le puedo dar hacia atrás. Creo que no le puedo dar hacia atrás. Entonces, vamos a ver qué pasa. Algo habré escrito al revés, porque si no, la carga partido del área igual a la tensión admisible. La carga es más grande, la tensión admisible es más pequeña. Y son 60.000 en vez de 30.000. Partido del área es desconocido. 2.000. Tenemos reducida su resistencia. Creo que 60.000 entre 2.000 da 30, salvo que me haya equivocado. Da 30. Y la raíz cuadrada de 30. 5,47. Entonces debe ir mal lo de antes, entiendo. El de antes era, cambio, voy a pausarlo para no haceros perder el tiempo de grabación. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues ya está encontrado el fallo, eso es por haber borrado, porque no tengo tanta hoja. No eran 30.000 la carga, eran 30.000 la resistencia. La carga había dado un valor un tanto bastante más grande, ¿no? 351.000. Entonces lo que va mal es que cogí el dato de la resistencia en vez de coger el dato de la carga. Aquí eran 351.000 por 2. Ahora tenemos que trabajar como si la carga pasase a ser 702.000. Y con la carga de 702.000 la calculamos esta operación. 702.000 entre 3.000. No, 2.000. Y da 351. 351. Y la raíz cuadrada de 351 es 18,73. Vale, antes había dado 11 y pico, ahora da 18,73. Vale, este es el valor. O sea que habríamos sobredimensionado la placa, pues no al doble, pero un 70% más. Bien, de acuerdo, ya veis cómo funciona al fin y al cabo los factores de ponderación y los factores de minoración. Un último caso, un último ejercicio, que es este, en donde se nos pide calcular factores de seguridad. Se aplican dos fuerzas a la ménsula BCD como se muestra en la figura. Sabiendo que la varilla de control, que es este tirante de aquí, tirante porque además está a tracción, será de acero con un esfuerzo normal último de 600 megapascales. Ese es el valor de rotura. El esfuerzo normal último es el de rotura. Y se supone que por material aguanta 600 megapascales. Determina el diámetro de la varilla utilizando un factor de seguridad de 3,3. Vamos a hacer primero este primer apartado. Es para este valor de aquí, para el valor de la carga, bueno, y para el valor del material, ¿no? El material es de 300 megapascales. Entonces, el apartado A, la tensión admisible es la tensión última, en este caso, la máxima, 600, partido de un factor de seguridad que nos han dado, que es 3,3. 600
megapascales. 3,3 tenemos que utilizar como si solamente resistiese 181,81 megapascales. Esto es la tensión admisible del material. Bien, y con esa tensión vamos a trabajar diciendo que acero reforzado 600, la tensión máxima, bueno, la tensión real, la de trabajo, que es una axial y además de tracción. Si está funcionando así, está tirando del cable, ¿no? Tracción es igual a la P partido del área del cable. Y esto tiene que ser menor o igual que la tensión admisible de 181,81. Se igualan las dos, tensión axial igual a tensión admisible. O sea que trabajamos como si fuera 181,81 igual a un valor de P. El P está faltando. Está faltando, no creo que sea porque no nos lo han dado. Puede que falte un dato. Vamos a mirar un momento, mirar el enunciado, porque el no tenerlo delante, pues el libro de estos ejercicios, si queréis consultarlo, un libro muy bueno, que es el Bill Johnson de Mecánica de Materiales. Vamos a ver si falta un dato, que es posible que sí. El librito tiene 817 páginas, o sea que se tarda lo suyo en llegar a una página concreta, si no sé qué página es, pero ha llegado. Vale. Vale, está claro. Hace falta que esté en equilibrio. Hace falta que esté en equilibrio, cosa que pues no había considerado, mal por mi parte, pero tiene que estar en equilibrio. El equilibrio estático es cuando se produce una suma igual a cero de todas las fuerzas consideradas, ¿no? Estas son las reacciones. Las reacciones, en todo caso, no las conocemos, pero tampoco nos las preguntan. Sería la reacción vertical. Esto es un apoyo articulado fijo. Los apoyos fijos tienen dos reacciones, Cx y Ci. Por descontado, tendríamos tres incógnitas, la P y estas dos. No nos interesa en absoluto tener tres incógnitas, nos interesa tener cuantas menos incógnitas, mejor. ¿Cómo se anulan incógnitas? Como método general, poniendo los momentos en el punto donde haya más incógnitas. Es decir, si hago la ecuación de equilibrio de momentos, en el punto C tiene que dar 0. El sumatorio de todas las fuerzas respecto de este punto. Recordad que nuestro criterio es en contra de las agujas del reloj positivo. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es considerar todas las fuerzas alrededor del punto C. Eso anula las dos incógnitas que no me interesan porque no me las piden, porque pasan por el punto C. En cambio, la de 50 kilonewtons no pasa por el punto C, pasa a una distancia perpendicular al punto C de 0,3 metros. ¿Y en qué sentido? Pues recordando lo que hemos hecho otras veces, esto gira a favor de las agujas del reloj, por lo tanto sería negativo para nosotros, C 50 por 0,3 metros.
Exactamente lo mismo con esta. Gira alrededor del punto C negativamente y es 15 a una distancia en perpendicular del punto C de 0,6 metros y la P gira respecto del punto C a una altura de 0,6, pero gira en este sentido. ¿Lo veis? Si pincho con un compás imaginario en C y lo abro hasta la varilla, esa varilla me dice que tengo que girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, es positiva por una distancia de 0,6 metros. La distancia es la distancia en perpendicular, desde aquí hasta la línea de acción de la varilla. Da igual que sea el punto de aplicación o no sea el punto de aplicación. Tiene que ser en perpendicular a la línea de acción. Y esto es una ecuación de equilibrio, igual que sumatorio de horizontales y sumatorio de verticales, pero no me hace falta. Solo he necesitado este valor, que se despeja de esta ecuación de momentos y nos da 50,03, 15,06 dividido 0,6. Bueno, pues con esto sacamos la P, que era el dato que necesitamos. Más 15,6 y entre 6. Vale, da 40. Las unidades en las que hemos metido las fuerzas son las unidades en las que nos da este resultado. Es decir, independientemente de los metros o otra cosa, aquí estamos operando con fuerzas y nos tiene que dar en las mismas unidades que las fuerzas que he utilizado, que son kilonewtons, como el 15 y como el 50. Esta es la P que necesitamos para nuestro cálculo, es P partido de área. El área es la incógnita. La P ahora ya no es una incógnita, así que son 40 kilonewtons. Prefiero siempre hacerlo en unidades internacionales, que son newtons, partido del área. El área es lo que no sabemos, pero en cambio, recordaréis, bueno, lo voy a hacer así, que el área de una sección redonda es pi por diámetro al cuadrado partido de 4. Lo de pi r cuadrado no se utiliza en mecánica porque el valor nominal siempre es el del diámetro. Primero vamos a averiguar cuál era el área requerida, despejando de aquí 40.000 entre 181. Es 221 aproximadamente. 221, ¿qué? Milímetros cuadrados. 221 milímetros cuadrados. Esto, si os fijáis en las unidades con las que estamos trabajando, es coherente. Aquí hay megapascales y aquí hay newtons. Vale, pues es muy importante saber si las unidades, newtons partido de milímetro cuadrado, es megapascal. O sea que si mezclamos en la misma ecuación newtons y megapascales, nos da milímetros cuadrados. O si mezclamos newtons y milímetros, nos da megapascales. Siempre van juntos, ¿no? En cambio, si hubiera usado metros cuadrados, el resultado serían pascales. O si hubiera metido pascales, el resultado sería metros. 221 milímetros igualado a la fórmula del área de una sección circular, o sea que son 221 por 4 entre pi y luego la raíz cuadrada. Y me da 16,77. Eso no es un diámetro muy verdadero, no, muy nominal, 16,74. Lo redondaríamos, ¿no? El diámetro es 16,74 milímetros. Seguro que habría que coger uno más grande por lo mismo de siempre, porque estamos dimensionando un elemento. Para que cumpla hay que coger ese o más, nunca menos, aunque hay un factor de seguridad introducido que es 3,3, pero aún así no se reducen las dimensiones, se amplían en cualquier caso al inmediatamente superior. Este era el apartado A. El apartado B, voy a borrar esta parte, el apartado B nos dice, en el caso del perno en C,
es decir, el pasador que hay en el apoyo en C, tiene un esfuerzo último de corte de 350, de corte. Corte es cortante, no es la tensión normal, es la tensión cortante. Así que cuando se dice el límite último de corte es, lo que nos están diciendo es que la tensión es una tau. La podemos dibujar así. Tau máxima 350 megapascales. ¿Y cuál es el factor de seguridad? Pues el mismo que antes, un factor de seguridad de 3,3. Entonces, la tensión admisible, o la de cálculo, es 350 entre 3,3. Que nos da 106,06, pero 106. Como veis aquí, acabo de ir hacia abajo en vez de hacia arriba. 106, ponía 0,6, pero vamos a quedarnos con el 106 megapascales. Eso es lo que no tengo que superar, pero es tensión cortante. Bien, como dijimos en el vídeo anterior, la tensión cortante depende del tipo de unión. Fijaos cómo es el tipo de unión. La carga viene por aquí, y el pasador, que es este, tiene dos secciones a cortante. Esto está un poco pequeño de más, vamos a ponerlo bien. El pasador, que es este, bien, pues tiene dos secciones a cortante, un lado y en otro, ¿no? O sea que utiliza dos áreas para aguantar el corte. De esa manera, lo que tenemos es un cortante doble. El cortante doble tenía esta característica. La tensión es igual a la fuerza que le llega al pasador, partido de 2 veces el área considerada del perno, el área del perno. Vale, por ese motivo, entonces tenemos un área que nos va a dar, bueno, nos tiene que dar el área que es suficiente para aguantar sin romper con esta tensión admisible que hemos calculado, la tensión de 106. Vale, y nos queda saber cuál es la fuerza. La fuerza, y aquí es donde el dibujito que me he hecho a este lado interesa, la fuerza es la que le transmita el apoyo. El apoyo, pero está en cortante doble. Y al final, la fuerza que va a tener que aguantar en cada uno de los lados, lo puedo dibujar aquí, pero lo puedo dibujar aquí también, es la mitad de esta. Si esta es una fuerza determinada, pues la que sea, fuerza en C, porque se llama C, la que tiene que aguantar en cada uno de los lados es la mitad. Bien, ese es el valor. Entonces, respecto del elemento, cuando tengamos este punto, sabremos cuál es la fuerza C. Ese punto es la reacción, es exactamente el valor de la reacción. Como antes no hicimos el cálculo de reacciones, porque no hacía falta, pues ahora lo vamos a hacer con respecto a la vertical, porque tiene que dar 0 igual que antes. Respecto a las verticales, tenemos los que suben son CI y los que bajan son 50 y 15. Y esto nos da un valor de CI de 65. Está en kilonewtons. Y en horizontales, sumatorio de f de x, nos da Cx, antes los borré porque no me interesaban, pero ahora nos interesa saber cuál es el valor de la C, que es el valor que apoya en el perno, Cx hacia la derecha y la famosa P que hemos hecho antes hacia la izquierda, menos, era un valor de 40, igual a 0. Entonces la Cx es 40.
Diréis, ¿y cuál de estos dos cogemos para el cálculo? Pues es un vector. CY y CX son las componentes del vector, pero en realidad el módulo del vector, la verdadera C, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos dos. Primero la X, 40 al cuadrado, más 65 al cuadrado. Tenéis que ver otra vez los temas de grafostática para saber que este es el valor de la composición de un par de componentes, para saber cuál es el módulo del vector, ¿no? 40 al cuadrado más 65 al cuadrado y todo esto raíz. Y da 76,32. 76,32 kilonewtons, en las mismas unidades que antes. Bueno, pues este es el valor de la carga. El valor de F es 76,32. F, que en realidad le he llamado C ahí abajo, porque es la resultante de las fuerzas que llegan hasta el apoyo. Dicho lo cual, entonces la tensión es 76,36 partido de un área, bueno, de 2 veces el área, igual a la tensión admisible que no tenemos que superar, que es 106 megapascales. Despejamos de aquí el área y nos da 76,32 entre 2 y entre 106. 0,36 es el área. Pero estos son unidades al cuadrado. Muy poco me parece. Vamos a ver si el despeje está bien o algo. 76,32. Está en kilonewtons. ¿Qué es lo que os he dicho antes y me acabo de saltar yo mismo? Pues que hay que utilizar newtons y milímetros para que nos dé megapascales. Si no, no estaríamos utilizando las mismas unidades, ¿no? Entonces, 76,32 kilonewtons no se pueden mezclar con megapascales. Por eso tenemos que multiplicarlo por 1000 para ponerlo en newtons. Y la cosa pues cambia multiplicada por 1000. A 360. 360 milímetros cuadrados. De nuevo utilizamos la fórmula del diámetro, que es esta, partido 4, y así obtenemos el diámetro requerido del perno. 360 por 4 entre pi y raíz. Vale, nos da un diámetro de 21,4. Voy a borrar esta parte. Es mentira, pero lo poco que da para pintar, para escribir una diapositiva. Pues da un diámetro requerido de 21,4 milímetros. Como este seguro que no lo hay, 21,4, habrá que coger uno mayor, 22. Bueno, y ya tenemos el perno. La tercera pregunta, pues aunque esté en el ejercicio, nos la podíamos saltar, porque tampoco os he contado, no os lo he contado, cuál es la tensión de aplastamiento, que es la que está pidiendo en este último apartado. La veremos porque hay un tema posteriormente que es de uniones soldadas y atornilladas, y ahí es donde veremos de nuevo la tensión de aplastamiento. Pero el concepto importante que teníamos que sacar hoy era la utilización de los factores de seguridad de ponderación y de minoración, y en qué casos se utilizan y cuáles son sus valores y en qué se basan esos valores, ¿no? En métodos determinísticos por norma o en métodos probabilísticos o mirando las reglamentaciones o mirando las sociedades de clasificación, que son al fin y al cabo también métodos
que son estadísticos, que han hecho o a partir de ensayos propios, es decir, valores suficientemente seguros, fiables. Bueno, pues con esto lo dejamos aquí y nos queda todavía una pregunta, que es la parte de métodos de cálculo. Así que el tema, pues le queda ese pequeño para acabar, ¿no? Ese pequeño apartado para acabar. Pues lo acabaremos mañana, con suerte. Hasta mañana, entonces.